cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. El teléfono de Alex Cross, 1-800-530-1800. Llámele, por favor, si es que usted se encuentra en una situación así como le hemos estado platicando. Bueno, Alex, continuamos aquí. Me parece que hay varias llamadas telefónicas. Vamos con esta. Buenas tardes. Absolutamente. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Sí, tengo una pregunta. A mí se me arrestó en mi casa por error de la policía. Y ¿qué tipo de error, saber, señor? ¿Qué tipo de error? Lo que pasa es que llegó la policía y llegó y preguntando por un pistolero. Yo estaba solo dentro de mi casa y me sacaron esposado y revisaron que después que no había tal hecho, ¿no? Entonces ellos que estuvieron todavía como rodeando mi casa. Ok. ¿Y cuál es su pregunta? Mi pregunta es que puedo... yo les mandé una carta preguntándoles a la policía que sí, por qué habían hecho ese error y no me lo han contestado. ¿Qué puedo hacer yo para verificar por qué hicieron eso? La pregunta, obviamente es una cuestión de ver si es un error razonable o no. Por ejemplo, si la policía tenía cierta información, por ejemplo, de un informante que es... que en efecto que han usado en el pasado, que le ha dado información a ellos, si en efecto se puede declarar que es una cosa razonable, no hay mucho que se pueda hacer. Pero si la policía actuó de una forma irrazonable, por ejemplo, si simplemente dijeron, posiblemente esta persona tiene una pistola, pues una persona, un extraño dijo que vio a esta persona una pistola, si es algo así, no es razonable y posiblemente se puede hacer una demanda civil contra la policía. Pero es una cuestión de ver si fue una acción razonable o no. Va a ser necesario ir a la oficina de la policía para pedir una copia del reporte de la policía del incidente, y posiblemente un abogado que se encarga de hacer demandas por violaciones de los derechos constitucionales pueden manejar ese tipo de casos. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Su pregunta para el doctor Alex Cross. Bueno. ¿Aló? Sí, señora. Si una persona roba y en la corte está en silencio, 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 él no declara nada, ¿cómo vas a defenderte? hacer justicia? No, así no trabaja la cosa. Es la responsabilidad de la fiscalía de presentar evidencia contra un acusado, y simplemente lo que se tiene que hacer es refutar la evidencia que ha presentado la fiscalía. En efecto, es de meter duda en la evidencia de la fiscalía. Tiene que recordar que cuando el acusado mismo habla en la corte, eso le da una oportunidad al fiscal que le haga preguntas a él, y el fiscal simplemente va a jugar con él, le va a hacer preguntas inconsistentes que cualquier persona en efecto respondiera de una forma que lo hiciera mirar pues culpable, o simplemente le quitara credibilidad. La fiscalía jugara en efecto con un acusado, siendo inocente o culpable no hace diferencia. Por eso nunca es buena idea que el mismo acusado directamente dé una declaración. O sea, Alex, hay ocasiones en las cuales al acusado se le permite hablar, ¿verdad? Pero sí, él puede hablar, pero no es recomendable. Correcto, dependiendo en el caso. Pero señora, recuerde que primero estábamos hablando sobre mantener silencio antes de que usted pueda conseguir un abogado, porque no quiere que lo que usted diga se utilice en contra de usted, ¿ok? Ahora, una vez que ya entran al juicio, ¿verdad? Que el caballero nos llevó a un juicio, pues ya es otra cosa, ya está entre usted y el abogado si es que usted quiere testificar. A veces no testifica el acusado para no tener que meterse en el problema de que le van a hacer cuestiones de lo que testifique, ¿verdad? Porque si él no habla a favor de su caso, entonces él tampoco va a hablar en contra de su caso. Exactamente, Marcos. Vamos estoy aprendiendo, Alex, qué bárbaro. Sería a lo mejor un buen abogado, Alex. Buenos días, ¿con quién hablo? Aló. José. Dígame, José. Tengo una pregunta para el abogado. Sí, señor. Lo que pasa es que ayer fueron a mi hijo y es menor de edad y quería preguntarle si sale porque le dio un ticket de no licencia porque apenas está en proceso de sacarla.
Pero quería saber si sale muy caro o el ticket ¿Cuántos años tiene el chavo? va a cumplir apenas 18. Ah, camarada, pues no, creo que a los 16 y medio es legal o agarrar la licencia o que tú No, sepas. bueno, no, después de 16 años pueden agarrar una licencia para si tienes como una persona que lo está entrenando en efecto. Ok, para Pero entrenar. Normalmente hoy en día es 18 años. Ok, entonces lo agarraron sin licencia. ¿Qué Sí, tan en caro efecto. dice el caballero? ¿El ticket cuánto cuesta? Depende del condado donde ocurrió. Si los... En el Sacramento, por el área de Sacramento. Oh, Sacramento va a ser más barato. En Sacramento posiblemente está hablando de máximo $500. Porque aquí, ¿me entiendes? No, aquí es mucho más caro, ¿me entiendes? Aquí en el área de la bahía te pueden cobrar 1,000, Pero me dijo una 1,500. persona- ¿Me entiendes? Pero te Mucho digo más que- caro ahí. Mucho más barato en Sacramento. Yo creo que eso es lo que Ajá. cobran los tickets ahí, como $500 más o menos. ¿Qué decía, caballero? Oh, me dijo una persona que después que llegue el ticket puedo ir a la corte para ver al juez, para decirle, explicarle algo de lo de la menor de edad. Sí. O no puedo hacer ya nada. Bueno, la cosa es que sí se puede ir a la corte, pero explicándole que es menor de edad, honestamente, no ayudar a la situación. Yo creo que lo pusiera peor. Porque en efecto dijeran, ok, pues usted, señor, le dio permiso a este muchacho de manejar el vehículo. ¿De quién era el carro? Era mío. Ya, es mejor honestamente que simplemente pague el cheque y que olvide eso, porque si no le pueden presentar cargos a usted, que sí es un delito de dejar a alguien sin licencia que maneje el vehículo. Really? Si mucha gente no sabe eso, que si usted deja que alguien sin licencia maneje un vehículo, le pueden presentar cargos a usted y eso es automáticamente un delito, misdemeanor. Lo pueden Si mandar al es- departamento si no criminal. si no tiene Sí, licencia. si usted deja que otra persona maneje un vehículo sin licencia, le pueden presentar cargos a usted, no solo a él, pero a usted de un delito. Ok, muchas gracias por ayudarme. De nada, señor, de nada, señor. La mejor de la suerte, maestro. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Mira, quería hacer una pregunta. Una señora pone en corte a su marido por violación doméstica y le hace un deal y le hacen el juicio y entonces la persona no tiene, se le pone en los récords porque ya es falta, no es moral y aparte no limpia los récords. Ok, no entendí la pregunta tanto, pero voy a tratar de responder aquí. Ok, los casos de violencia doméstica pueden ser cobrados como delitos en el departamento criminal o puede ser simplemente un caso civil. Depende si la policía y la fiscalía se involucró o si simplemente la víctima alegada es la que fue a la corte a abrir una audiencia. Si es en el departamento criminal con un fiscal, si la persona es hallada culpable de violencia doméstica, eso sí es considerado un acto de mal carácter y tiene ciertas consecuencias colaterales. Por ejemplo, va a tener que hacer clases de violencia doméstica. Obviamente bien difícil obtener trabajo. Hasta cuando se haga una limpieza de la convicción todavía puede tener otros problemas. Pero todo depende si va al departamento criminal o simplemente si se queda en el departamento civil. Si queda en el departamento civil, generalmente eso no manifiesta en ningún récord criminal, señor. Bueno, pues la mejor de la suerte, caballero. Bueno, pues Alex, nos estamos despidiendo. Nos quedamos en la quinta o en la sexta. No sé si me quieras dar una o dos más de estas precisamente conocimientos, lo que la gente debe de saber si es que están bajo sospecha. Sí, Marcos, estamos ya yendo para la número 7. La número 7, Marcos, es que nunca se le debe nunca se debe de dar consentimiento a una búsqueda. Ahora, nunca dé consentimiento a un registro sin consultar con un abogado. Ahora, la policía quiere buscar y puede querer buscar su casa, su vehículo. Y si ellos quieren hacer esto, obviamente la respuesta suya debe de ser no lo debe de dejar. Debe de ser cortés, obviamente, pero tiene que ser firme con la policía. Pero, y esto es muy importante, si la policía te ignora y si la policía todavía quiere hacer la búsqueda y hace la búsqueda, nunca se debe de resistir la búsqueda. Simplemente es de la palabra, simplemente no de consentimiento verbal, oral. Si la policía le pregunta si pueden buscar o no, simplemente tiene que decir no. La razón es porque al dar consentimiento verbal a una búsqueda, usted está renunciando ciertos derechos valiosos constitucionales. No renuncien a sus derechos al dar su consentimiento a una búsqueda. Se debe de negar a la búsqueda
y recuerda que negándose a una búsqueda no puede ser usado contra usted en la corte, pero dando consentimiento a la búsqueda sí puede ser usado contra usted en la corte. Recuerden, no es importante si los policías hacen la búsqueda o no. Lo importante es de no dar el consentimiento de la búsqueda, porque si no se da consentimiento a la búsqueda y si se descubre que la búsqueda era ilegal, se puede suprimir cualquier evidencia que ellos obtienen. Pero si usted da consentimiento, no hace diferencia si la búsqueda hubiera sido ilegal o no. La evidencia que ellos hayan entra a la corte. Ahora, Alex, esto nos lleva a un lugar medio turbio, en el sentido, sí, turbio, porque fíjate que hemos aprendido que obviamente el juez trabaja con los policías, trabaja con el district attorney, y son como sus carnales, sus hermanos, y usualmente le creen más a los policías y al DA que a las personas que son acusadas. Normalmente sí. ¿Cómo pudiera una persona, digamos, documentar el hecho que yo le digo al policía, no les estoy dando permiso que entren a mi casa? Bueno, legalmente usted lo puede grabar. Especialmente si usted... Ahora que tenemos todos... legalmente usted puede grabar todo. No hay nada contra la ley indicando que no los puede grabar a ellos. Y eso definitivamente fuera una evidencia que se pudiera usar en contra de los policías, especialmente si no tienen una orden de arresto o una orden de búsqueda. Y obviamente... La propia palabra a veces del acusado puede decir en corte, mira, yo entiendo mis derechos y yo sabía que ellos no tenían el derecho de entrar y yo no les di consentimiento y ellos violaron mis derechos y yo quiero que esta evidencia se suprima. Alex Cross, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por llegar acá al estudio de la Radio 1010 y 990. Thank you, sir. Sí, Marcos. Bueno, pues sí, efectivamente, antes de irnos... Sí, Marcos. Si alguien en su familia o un amigo suyo ha sido arrestado o acusado de haber cometido un delito y necesitan representación en corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800.